Hola a todos, muy bienvenidos a este espacio, a un programa más aquí en su canal de YouTube. Soy Adriana Gómez, consultora de negocios y emprendimiento. Para todos los que no me conocen y los que están conectándose por primera vez, muy bienvenidos a este espacio. Aquí siempre tengo emprendedores y empresarios que nos cuentan sobre sus negocios y sobre emprender en digital, porque emprender en digital es posible y a través de los negocios digitales también podemos crecer, no solo tener una comunidad, sino realizar ventas y tener un negocio verdaderamente rentable. Hoy tenemos a Alexandra Castrillón Gómez. Alexandra Castrillón es colombiana y hoy nos trae una historia que quiero presentarla primero. Alexandra, bienvenida a este espacio. Hola Adriana, muchísimas gracias a ti. Encantadísima de tener esta conversación y bueno, gracias a todas las personas que nos están viendo y a quienes verán después la grabación. Sí, no, pues de verdad es un placer y a todos los que se van uniendo, gracias. Hoy tenemos a Alexandra, les voy a leer quién es Alexandra Castrillón, porque como siempre todos mis invitados tienen temas diferentes y temas que nos sirven no solo para nuestro negocio, sino para nuestra vida. Así que no se pierdan y quédense aquí con nosotros. Alexandra Castrillón Gómez es una escritora colombiana y mentora de autores de éxito que ha convertido el mundo en su escenario literario. Sus obras exploran temas como el amor no convencional, la búsqueda de la identidad y los cuestionamientos éticos de la tecnología, con un estilo narrativo fresco, innovador y contemporáneo. Ha recibido en 2 ocasiones el premio Isabel Allende de ILBA, no sé si se dice así, o ILBA. ¿ILBA? Sí, normalmente ILBA, que significa International Latino Book Awards. Ah, ok, muy bien. Gracias por el punto, el detalle. Por sus novelas Me muero por vivir y Detrás de mi nombre, siendo la primera persona en obtener este doble reconocimiento. En 2023 recibió la beca de publicación del Ministerio de la Cultura colombiana y recientemente su novela Entre Redes fue elegida para el proyecto LAB Macondo financiado por Netflix para trabajar el guión de adaptación audiovisual. Fundadora de la comunidad Autor de Éxito, cree que todos tenemos una historia por contar y desde 2021 ha acompañado a más de 450 personas en el proceso de escribir, publicar y vender sus libros. Alexandra, qué biografía tan interesante y qué es eso de Netflix. Cuéntanos un poquito antes de empezar esto. Bueno, Adriana, mil gracias. Lo cierto es que en este proceso de convertirme en escritora y de pasar de ser ingeniera de sistemas, trabajar en mercadeo, tener una vida corporativa, pues por supuesto uno de mis sueños más grandes era que alguna vez alguna de mis novelas pues se convirtiera en formato audiovisual, en una película o en una serie. Y yo creo que este es un sueño que tienen muchos autores y autoras porque finalmente el audiovisual enriquece de una manera muy profunda cualquier historia, ¿no? Entonces, este año me presenté a esta convocatoria, una convocatoria liderada por la Asociación Colombiana de Cine, por la Fundación Gabo, por el Ministerio de Cultura, financiada por Netflix, donde estaban buscando puntualmente mujeres que quisieran realizar la adaptación de obras literarias. Fíjate que cuando vemos algún audiovisual en las plataformas, digamos en este caso en Netflix, te ponen como Netflix Originals, que significa que no proviene de un libro o es una historia basada en un libro. Entonces, lo que están haciendo las plataformas, que la demanda de contenidos pues es impresionante, la capacidad de producir contenidos se ha incrementado muchísimo, es traer más obras literarias adaptadas, porque una obra literaria adaptada pues ya trae, digamos, como una garantía de que allí hay una buena trama, hay una buena historia, hay un trabajo que realizó ese escritor. Entonces, me postulé a esta convocatoria y bueno, fui una de las 20 mujeres colombianas elegidas para la convocatoria, donde básicamente el objetivo es escribir el guión de esta novela de Entre Redes, que es mi tercera novela, para que se convierta en formato audiovisual. En el proceso tuve el acompañamiento de un mentor, que es Andrés Burgos, escritor tanto de novela como de guiones,
También trabajé con Verónica Triana, tuvimos masterclass, tuvimos, por ejemplo, una masterclass con todo el equipo de la adaptación de Noticias de un secuestro, con el hijo de Gabo inclusive, con Florencia Chévez, que también es una escritora argentina que ha hecho varias adaptaciones. Entonces tuvimos diferentes sesiones con Laura Esquivel, por ejemplo, la autora de Como agua para chocolate, donde nos contaron sobre esta experiencia, porque es traducir a un formato diferente una obra literaria. Y cada vez que tú o cualquiera ha dicho, ay, me gustó más el libro, ya lo entiendo perfectamente, porque de verdad es que son dos formatos muy distintos, donde se necesitan unas habilidades diferentes también, pero para mí ha sido pues un proceso maravilloso. Dentro de las decisiones que tomamos es que sea una serie de 6 episodios. Hay que hacer adaptaciones de ciertas partes de la historia porque en el audiovisual no funcionan, pero el aprendizaje para mí ha sido fantástico. Tuvimos una semana de trabajo intensivo en Monpós, en Colombia, con tutores, con las otras guionistas, vinieron directores de cine, vimos sus películas, las analizamos, entonces, bueno, ha sido una experiencia magnífica. Y digo yo como, sin importar lo que pase a futuro, porque estos son procesos muy largos, ya me siento muy feliz de todo lo que he aprendido y con toda la certeza de que esta forma de aprender a narrar para audiovisual también me hace una mejor contadora de historias en mis novelas. Entonces, de entrada, feliz de haber sido elegida para este proyecto y bueno, una experiencia completamente recomendable. Alexandra, qué lindo escucharte. Es un mundo que yo totalmente desconozco. A mí me encanta leer, pero yo de novelas y de todo esto, no, bueno, es un mundo nuevo. Qué bonito este mundo de todos los autores y que tienes ahí, bueno, a Laura Esquivel y a Gabo, obviamente. De todos los demás no conozco mucho, pero me emociona que hayas sido tú la elegida y que estés en una nueva etapa, en un nuevo proceso también y reinventándote como escritora, como contadora de historias. Qué lindo. Muchas, muchas felicidades y seguro que va a ser todo un éxito. Así que estaremos pendientes por aquí. Mil Bueno, gracias. hoy Alexandra nos trae, bueno, ya les leí quién era y ella ya nos contó, así que hoy vamos a hablar justo de historias. El título de la charla de hoy es El poder de las historias. Alexandra, el espacio es todo tuyo. Cuéntanos por qué el poder de las historias y aquí te dejo para que nos encantes. Muchas gracias. Bueno, algo maravilloso que he aprendido en este proceso de convertirme en escritora de forma profesional es que cada uno de nosotros, cada una de nosotras tiene una historia por contar. Bien sea la historia de transformación para quienes han tenido momentos difíciles y después encuentran un camino que les permite llegar pues como a otro punto de su vida, para quienes han vivido una trayectoria desde los negocios, por ejemplo, como en tu caso, cómo ayudas a otras personas con sus procesos y con sus proyectos. Entonces, un enfoque de pronto un poco más desde lo académico o desde el conocimiento. Por supuesto que las personas que son muy sensibles, digamos, encuentran en las palabras y en la poesía la capacidad de transmitir y despertar esas emociones. Quienes tienen el contacto o trabajan con niños, todo lo que implica la posibilidad de enseñarles sobre el mundo a través de las historias de los cuentos infantiles. Y por supuesto, quienes escribimos ficción, como es mi caso, pues tenemos una imaginación casi que desbordando todo el tiempo. Entonces, en este deseo que tenía yo toda la vida de ser escritora de ficción, de escribir novelas, uno de los puntos que siempre como que me cohibía mucho era en la idea de que ya todo está escrito, ya todo está dicho, ya todas las historias, bien sean de amor, de terror, de suspenso, de ciencia ficción, han sido contadas. Y algo que fue muy impactante para mí en mi proceso es que yo, bueno, de formación soy ingeniera de sistemas, pero adelanté estudios de hermenéutica literaria, de especialización. Y en la especialización teníamos que leer todas las semanas 2 novelas, analizarlas, más todo lo que trabajamos de teoría. Y en ese camino empecé a pensar que yo jamás sería escritora, que nunca iba a ser tan buena como esos libros que estaba leyendo, como los profesores que tenían, que eran brillantes, como mis compañeros, algunos ya inclusive publicados, pero lo mágico de todo esto es que cuando llegué, superé los 40 años en 2019, dije, voy a intentarlo.
voy a intentarlo. Toda la vida me he querido hacerlo, he tenido mucho miedo, pero voy a intentarlo. Y acá lo que ocurre es que realmente cada uno de nosotros tiene un punto de vista único del mundo. No importa que ya se hayan escrito todas las historias de amor. La forma en la que yo observo el mundo y en la que yo observo el amor, por ejemplo, es diferente a la de cualquier otra persona. No importa que ya se hayan escrito libros sobre marketing digital. La forma en la que tú ves esta disciplina es diferente a la de cualquier otra, por muchas razones, principalmente por nuestra personalidad, porque todos somos distintos, pero también por nuestro ambiente cultural, por nuestras creencias, por nuestra experiencia. Entonces, para mí hay una, digamos, como una emoción enorme en pensar que realmente cada persona casi que tiene un libro adentro y de hecho muchos más. Pero me encanta acompañar a las personas en el proceso de encontrar ese primer libro y ayudarles a que lo conviertan en una realidad. Sabes que tenemos como este dicho común de hay que plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro, como para dejar un legado al mundo. Y lo cierto es que más del 80% de las personas en algún momento de su vida sueñan con escribir un libro, pero realmente solo el 15% lo intentan, de esos solamente el 6% lo terminan, los otros abandonan, y realmente el porcentaje de personas que llegan al final a tenerlo listo y a publicarlo, pues es todavía más bajo. Entonces, para mí, pues ha sido una oportunidad enorme a partir de lo que yo he aprendido en mi propio proceso, ya con 5 libros publicados, 5 años como autora, 5 premios literarios, poder acompañar a otras personas y enseñarles todo esto que yo ya viví, los errores que cometí, los aciertos que he tenido, los contactos que tengo, las puertas que he logrado abrir, para que realmente cada uno, cada una logre hacer realidad ese libro y entregue ese legado al mundo, olvidándonos de que ya hay muchos libros, que ya todo se escribió, porque lo que tú tienes para contar, lo que tú tienes para decir es único. Nadie más tiene tu punto de vista. Y esto de entrada, pues es un regalo para la humanidad. Qué bonito, Alexandra, y es que, ¿sabes a qué me acuerda mucho eso o a qué me hace referencia a cuando nosotros queremos hacer algo o queremos empezar a emprender? Decimos, todo está creado, todo está hecho, es que, ¿qué voy a hacer yo? ¿Para qué para qué voy a emprender si no hay que inventar nada? Ya todo está hecho. Y se nos olvida que muchas veces ese ya todo está hecho es como un, no voy a salir de la zona de confort, no me voy a arriesgar porque aquí donde estoy bien, pero no, o sea, no exploramos, no queremos explorar ese mundo y muchas veces nos está jugando ese falta de tomar acción, ese enemigo interno que traemos, que es nuestra mente, que está jugando con nosotros, el síndrome del impostor, donde decimos, no lo voy a lograr, no lo puedo hacer, pero mira, qué bonito ese punto de vista tuyo de cada uno ve el mundo de forma diferente y es que es cierto, cada uno de nosotros mata las pulgas de manera diferente, por decirlo así, y es una manera, y esto se le llama esencia en el negocio. Por más que otra persona tenga un negocio igual al mío o escriba libros y enseñe lo mismo que tú, todos vamos a enfocarnos de diferente manera y esa energía de nosotros y esa esencia de nosotros es lo que hace que seamos diferentes y que lo veamos de una manera diferente. Yo quiero escribir un libro, lo tengo clarísimo y también tengo clarísimo que lo voy a hacer contigo, no sé cuándo, pero cada vez, o sea, ahora escuchándote dije, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Totalmente. Totalmente. Bueno, y fíjate que yo en este proceso encontré que los dos principales obstáculos que tenemos están relacionados justamente con nuestra mentalidad, un poco lo que decías antes. Un primer obstáculo es que no tenemos el hábito de escribir. Entonces, claro, tú eres consultora de negocios y dices, bueno, pero, ok, yo escribo mails, yo escribo para mis redes sociales, de repente he escrito un artículo, pero escribir un libro completo, como que nos parece que es una tarea demasiado titánica. Y esto es similar al que a que alguien un día dijera, el próximo domingo voy a correr una maratón y nunca he corrido en la vida. Pues definitivamente va a fracasar. Lo que necesitamos es construir ese hábito de la escritura, escribir todos los días, porque finalmente un libro se escribe una palabra a la vez.
Y si tú todos los días escribes un párrafo, 200 palabras, vas acumulando. Te voy a dar un dato. Si tú todos los días escribes 1000 palabras, que 1000 palabras son 3 páginas más o menos en el computador, si tú escribes 1000 palabras al día, en 3 meses ya tienes un libro de 200 páginas. Entonces, fíjate el poder del interés compuesto, bueno, no es exactamente, pero el poder de ir poco a poco, paso a paso, sumando, en lugar de posponer. Entonces, el primer punto que trabajo con, digamos, con las personas que vienen a mí, bien sea a mi mentoría individual o a mi programa Autor de Éxito, es el hábito, lograr escribir a diario. Y luego viene el segundo gran obstáculo que tiene que ver con la confianza. Justo lo que decías, el síndrome del impostor, pero pues a quién le va a interesar de eso que yo tengo para hablar, a quién le va a interesar mi tema, ya se han escrito tantos libros. Em, Qué vergüenza que las personas sepan que yo estoy escribiendo un libro, qué vergüenza que mis compañeros de trabajo lo lean y luego digan que soy un mal escritor o que los desconocidos lo lean, etcétera. ¿Y qué pasa acá? Que esta confianza tiene que construirse con la forma en la que enfrentamos los miedos. El miedo nunca se va. Yo estoy escribiendo mi quinta novela, es decir, sería mi séptimo libro porque tengo 2 libros de cuentos. Y tengo mucho miedo, todos los días tengo miedo, todos los días me hago estas mismas preguntas, pero lo que busco es afianzarme en mi valentía, en mi propósito, tener clarísimo por qué estoy escribiendo un libro y eso me ayuda a superar ese miedo. No se va. El miedo no es como que nos lo vamos a quitar, no es que yo les voy a decir, listo, aquí tienes el borrador para que quites el miedo de tu vida. Básicamente lo que vamos a hacer es trabajar en los hábitos, en la confianza y esto es las bases para que efectivamente día a día, palabra a palabra, avanzando poco a poco, trabajando en esa mentalidad, pues logremos escribir ese libro que el mundo necesita. Y te voy a contar algo. Un libro cambia la vida de muchas personas, pero la primera vida que cambia es la de su autor, porque en ese proceso de escribir, esta persona que está, bien sea recopilando la información de lo que sabe, de lo que técnicamente sabe, o esta persona que está contando su historia de vida que ha sido compleja, difícil, o esta persona que está entregando los sentimientos a través de la poesía o una historia de ficción, está yendo hacia el interior, está convirtiéndose en alguien vulnerable. Y lo que aprendemos en ese proceso es tan valioso que yo muchas veces pienso, ojalá las personas se atrevieran a escribir el libro, aunque sea para dejarlo guardado en un cajón, porque esa transformación que vivimos es absolutamente hermosa. Y luego cuando se lo entregamos al mundo, estamos además cambiando y transformando la vida de otras personas. Así que espero que mañana comencemos con tu libro. Créeme que te sigo escuchando y sigo diciendo sí, 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 sí. Y yo creo que esto que voy a decir nos puede pasar a muchos. De pronto el no saber sobre qué escribir, porque cualquiera podría decir, bueno, listo, Adriana se dedica a los negocios, entonces va a escribir sobre negocios. Ese es un tema que quiero, pero también tengo otros temas más sobre los que quisiera escribir y a lo mejor que no necesariamente tienen que ver con lo que hago actualmente, ¿no? Sí, Es, es curioso, pero seguro que se puede. A ver, Alexandra, y yo te pregunto, ¿cuánto más o menos? Vamos a suponer que yo empiezo hoy contigo, cualquier otra persona empieza hoy contigo. ¿Cuánto más o menos me puedo tardar yo en hacer un libro? O por ejemplo, si está como yo, llena de dudas de, pues es que, ¿sabes qué? No sé por dónde empezar, no sé cuál de los libros que quiero escribir o de cuáles las áreas me quiero enfocar. ¿Cómo empiezas tú a ayudar para llegar a esa persona al punto crucial de que la persona diga, sí, ese es el tema, definitivamente voy? genial. Fíjate que este es uno de los buenos problemas, ¿sabes? Como cuando en una empresa dicen, fuimos tan exitosos que se nos acabó el inventario antes de lo que esperábamos, pues es un buen problema. Es un buen problema tener muchas ideas para escribir. Y lo que yo hago es que les ayudo a calificar esas ideas. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo. ¿Cuál es la que más te apasiona? ¿Sobre cuál es la que más sabes? ¿De cuál tienes ya más contenido? Porque, por ejemplo, alguien, digamos que va a hablar sobre yoga y ya tiene un montón de contenido creado porque tiene un blog, porque tiene un canal de YouTube, etcétera. ¿Cuál es la que puede impactar más al mundo? Entonces ponemos como una calificación, hacemos como una especie de matriz y decimos, bueno, a esta le pongo un 5, a esta le pongo un 3, a esta un 2, a un 5 en tal cosa, tal otra, y llegamos a una final. La que tiene mayor calificación debería ser o podría ser esa por la que vamos a empezar.
Ahora bien, nada de lo anterior sirve si tú no te sientes completamente apasionada por la idea de que ese libro se convierta en realidad. Porque puede ser que tú digas, bueno, yo sé mucho de negocios, tengo mucho contenido porque ya lo he creado, porque tengo un boletín, porque tengo un canal, etcétera. Esto lo necesita, yo veo que la gente lo necesita, pero lo que me encantaría es escribir poesía. Entonces, ¿qué pasa? Que la escritura y sobre todo nuestro primer libro, necesitamos enamorarnos del proceso, necesitamos sentir la satisfacción de, ya lo tengo en mis manos, lo estoy sintiendo por primera vez, se lo estoy entregando al mundo y eso nos va a ayudar a después sacar al otro, al otro y al otro. Entonces, la pasión desbordada por un proyecto, ese sería como el criterio que al final va a pesar más. Pero si tú dices, bueno, es que este me gusta y este me gustaría, este también y este también me dan ganas, el otro y me encanta. Entonces, pues aplicamos como esta calificación para definir cuál de los temas puede ser el que vamos a enfrentar de primero. ¿Y qué es lo que pasa? Que un libro es un proyecto de largo aliento. Vamos a necesitar, y ahí voy a tu otra pregunta, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Em, y te voy a decir que es de largo aliento no por el tiempo que nos tardamos en escribirlo, sino por la vida que tiene ese libro. Ese libro puede vivir siglos, ese libro puede vivir más allá de nosotras. Entonces, sí es muy importante que tengamos como esa pasión de saber que estas ideas que yo voy a compartir o que este contenido o que esta poesía o que todo lo que estoy creando pues es un legado para el mundo y puede vivir muchos años. Con respecto al tema de cuánto nos vamos a demorar escribiendo, te cuento que yo trabajo unas mentorías, unos acompañamientos individuales de 5 meses. Y fíjate lo que podemos hacer en 5 meses. En el primer mes trabajamos todo lo que tiene que ver con la estructura, con sentar esas bases. Entonces definimos el tema específico, cuál va a ser el objetivo del libro, quién es su lector ideal. Vamos a hacer un mapa o escaleta del contenido del libro. Por ejemplo, si es una obra de ficción, pues vamos a definir los porcentajes, la ambientación, el paso del tiempo, etcétera. Pero si es un libro de no ficción, pues vamos a definir cuál va a ser la estructura interna de cada capítulo, etcétera. Todo esto lo hacemos en un mes. Y luego, en 3 meses, el mes 2, 3 y 4, tú vas a escribir 1.000 palabras diarias de lunes a viernes. Estos son 5.000 a la semana. Y normalmente digo más bien como 5.000 a la semana, porque de repente alguien dice, bueno, no, es que yo los jueves voy a clases de tal cosa y ese día no puedo escribir, pero el domingo me desatraso. Perfecto. 5.000 palabras semanales distribuidas a lo largo de la semana. En esos 3 meses, tú vas a tener un libro de 200 páginas en su primer borrador listo. Y parte de lo que trabajo y de lo que enseño es, vamos a escribirlo sacando por completo de nuestra mente todo lo que tenemos para escribir, es decir, sin corregir. Va a salir, va a fluir. ¿Por qué? Porque escribir es un acto creativo y por lo tanto es expansivo, pero corregir es todo lo opuesto, es restrictivo, es juzgar. Entonces a veces las personas se bloquean en la escritura porque escriben un párrafo, lo leen, ya no les gustó, lo borran, lo cambian, lo modifican, no sé qué, y pasaron 3 horas y en 3 horas no ha salido ni un solo párrafo, o al final de las 3 horas, cuando ya lo ha trabajado un montón, ¡pum!, lo borra. Y pasaron 3 horas y no escribí nada. No, aquí el reto es escribir, avanzar, producir, generar, dejar que esa creatividad vuele. Después de esos 3 meses de escritura, que ya tenemos el primer borrador, lo leemos y ahí vamos a encontrar, nos vamos a cambiar el sombrero. Ahí sí, el sombrero del juez. Vamos a decir, en el capítulo 2 no hay claridad, en el capítulo 7 es aburrido, en el capítulo 9 repetiste lo mismo del 5, este personaje se comporta de manera aleatoria, nadie lo entiende. Entonces vamos a encontrar todos los errores para hacer un plan de autocorrección de tal forma que en ese quinto mes el autor o la autora autocorrige su primer borrador y tiene un segundo borrador. Entonces, fíjate que es un proceso de 5 meses, que lo más importante es justamente ese hábito, realmente escribir las 5.000 palabras semanales. Yo voy leyendo, el autor va leyendo, vamos trabajando. Y al final de esos 5 meses, con un segundo borrador, ya la persona puede decidir si va a autopublicar o si va a iniciar un proceso, por ejemplo, con una editorial o cómo quiere convertir ese libro ya en un producto pues para los lectores. Aquí Em, quiero que pares sí, un momentito, porque es que antes de que te me sigas, tengo más dudas. Vamos a suponer que la persona o yo no nos podemos comprometer con 5.000 palabras o decimos, es que cuántas horas me lleva a escribir este.
las 1000 palabras diarias, ¿cuántas horas llevaría? ¿Depende de cada persona? Depende de cada persona, pero te digo que se escriben 1000 palabras en 20 minutos. ¿En serio? Bueno, y Sí. entonces dejar fluir, es decir, todo lo que se me atraviese por la mente, yo lo escribo, ta, 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 sin corregir. Exactamente, pero con base en ese mapa o esqueleto o Sí, escaleta claro, que hicimos en la parte uno. Entonces, claro. supongamos que yo escribo, voy a escribir una novela y en mi escaleta dice que lo que voy a escribir hoy, ya la empecé, lo que voy a escribir hoy es que el chico y la chica se conocen en la cafetería y se enamoran. Eso dice la escaleta, pero no dice más. No dice ni por qué llegan ahí, ella trabaja ahí, él llega, él trabaja y ella llega, los dos son clientes, se tropiezan y se derraman el café. No, eso todavía no lo sabemos. Solo sabemos que se van a conocer y se van a enamorar. O se van a gustar, digamos. No vayamos a algo tan comprometedor como enamorarse. Entonces, el proceso básicamente es que tú lees la escaleta y dices, ok, chico y chica se van a conocer y se van a gustar. Te tomas un par de minutos para imaginarte la escena como si fuera una película y ya ahí empiezas a escribir cómo salió. Y es súper mágico porque a veces tú, cuando te la estás imaginando, piensas, listo, es que los dos van a entrar y van a pelear porque pensaron que este era mi café y no, y este es el mío, y eso te imaginas. Y cuando lo empiezas a escribir, las ideas empiezan a fluir de una manera que hay personas que dicen, escribir es como si uno tuviera a alguien dictándole las palabras, es como canalizar información. Igual en un libro técnico. Pero es Hoy voy, terapéutico, es ¿no? súper terapéutico, totalmente. Este ejercicio de cualquier ejercicio creativo es un ejercicio de autoconocimiento muy profundo. Cualquier persona que pinte, que baile, que cante, que tenga cualquier arte te lo va a decir. Y la escritura de la misma manera, con la magia de que escribir, pues prácticamente lo puede hacer cualquier persona. Entonces, se vive de una forma muy especial, se disfruta muchísimo en el proceso. Además, como por ejemplo cuando escribimos ficción, es que somos como dioses, ¿no? Como, listo, y ahora voy a matar a este, y ahora este se va a enamorar de aquel, y ahora este va a pelear con el otro. Tenemos ahí como un universo de simulación, una matriz para nosotros mismos, entonces es muy emocionante. Y cuando lo que estás escribiendo es más técnico, por ejemplo, temas de negocios, el disfrute está en entender cómo todo eso que tú has aprendido, tu experiencia, el trabajo con tus clientes, lo estás destilando, lo estás casi que volviendo oro puro para entregárselo al mundo. Y eso, además de que le hace el bien al otro, pues te convierte a ti en un referente, te ayuda a generar o incrementar tu autoridad y cambia por completo también el alcance de tu negocio. Porque alguien compra tu libro y dice, wow, pero mira, ay, Adriana tiene una empresa, y la empresa hace esto. Llegan nuevos contactos, nuevos leads. Y qué diferente es cuando tú te postulas o alguien te llama para invitarte a que dictes una conferencia en un evento. Y cuando van a evaluar perfiles dicen, ah, pero mira, Adriana tiene 3 libros escritos, versus esta otra que, pues que no sabemos, ¿cierto? Que no ha escrito nada, etcétera. Entonces, se convierte también en una herramienta magnífica para incrementar la autoridad y para entregar al mundo pues ese conocimiento que hoy en día pues está en ti. En un referente. Alexandra, y vamos a suponer, aquí escuchándote hablar, se me ocurrió algo, o sea, yo soy muy poco de leer novelas, yo leo más bien temas muy técnicos, ¿ok? O Claro. espirituales, o sea, esa soy yo. Pero ahorita escuchándote hablar, se me ocurrió, dije, no, pues sí, me gustaría también una novela, ¿no? O sea, ponerle imaginación así. ¿Qué se vende más, los temas técnicos o las novelas? Bueno, fíjate que cambia mucho de país a país. Por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos, lo que más se vende hoy en día es el crecimiento personal, temas relacionados justamente con espiritualidad, con autoayuda. Esos son los libros que encabezan las ventas en Latinoamérica. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, se vende más la ficción y los libros de negocio. Entonces, pues es otra línea. Y dentro de la ficción en Estados Unidos, particularmente el romance. En España, por ejemplo, justo estaba viendo unas estadísticas esta semana, lo que más se vende es el suspenso o el thriller. Entonces cambia mucho de cada mercado a cada mercado. Va a depender, como te digo, también de como esa historia que tú tienes ahí, como que dices, esto lo quiero entregar al mundo, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, tengo esta capacidad de, o podría hablar de negocios, hablar de espiritualidad o inclusive crear una novela, eh, se pueden explorar todos los géneros. Hay autores que se mueven de un género a otro perfectamente,
Ya desde el punto de vista de mercadeo, pues hay que trabajar estrategias distintas porque cada libro va para un público objetivo distinto, pero es completamente viable. Entonces, empezar por el que más te apasiona, por el que tú dices como ya necesito sacarlo, y luego de repente ir navegando entre los diferentes géneros. Ok, ahora te hago una pregunta diferente. Vamos a suponer que dentro de todo lo que me apasiona, voy a escribir algo que no está relacionado con negocios ni con lo que yo hago, pero me dio por escribir ficción. ¿Cómo me da el posicionamiento a mí una novela de ficción sabiendo que estoy en los negocios, ¿no? O sea, Sí, claro, ahí ya no va a ser como esa relación tan directa, por supuesto. ¿Por qué? Porque el público objetivo del libro va a ser diferente al público objetivo de tu marca personal o profesional que está enfocado más en temas de negocios. Entonces, casi que se generan dos marcas distintas, ¿no? Las personas que empiezan a conocer a esta autora por sus novelas, digamos, de ciencia ficción, pero por otro lado, pues el otro público un poco más corporativo y empresarial que trabaja la consultoría o que trabaja directamente en su negocio. Entonces, realmente en ese caso, escribir ficción no aportaría al posicionamiento como tal de ser referente o de ser un experto para la persona que está trabajando es el tema de negocios. ok, clarísima, clarísima la respuesta. Ahora, te pregunto otra cosa, porque te interrumpí cuando ibas en todo el proceso del libro. Sí. Ahora sí, tú estabas diciendo la manera de si salía, bueno, continúa ahí porque me quedé en las palabras técnicas, no me las sé, pero es si es autor Perfecto, sí. independiente o... Sí, exactamente. Entonces, cuando terminamos estos 5 meses, tenemos un segundo borrador. ¿Qué significa? Que ya es un texto que está trabajado, que está corregido hasta cierto punto, pero que ya necesitamos empezar a definir cuál va a ser su camino. ¿Cuál es el camino, digamos, como más que todos conocemos más? Las editoriales tradicionales, ¿cierto? Los grandes sellos editoriales que históricamente pues, son los que han publicado los libros. Actualmente, gracias a la tecnología, se ha incrementado o se han abierto muchas puertas desde la autopublicación. ¿Y qué significa la autopublicación? Significa que el autor o la autora se encarga de coordinar todos los procesos, de contratar a todas las personas que necesite para esos procesos, de publicar el libro y de realizar toda la gestión. Entonces tenemos la edición tradicional, en la que una editorial toma el manuscrito de un autor e internamente pues tiene a los profesionales que se van a encargar de todas las tareas y tenemos por otro lado el autor independiente. Ambas opciones son muy buenas, ambas son válidas, va a depender mucho de los objetivos que tenga el autor en el momento. ¿Por qué? Porque publicar con una editorial tradicional es un proceso que puede tomar años o que nunca se vaya a dar. Imagínate la cantidad de libros, de manuscritos que llegan a estas editoriales que ni siquiera los alcanzan a leer, que leen algunos que son los que vienen muy bien referenciados, recomendados o de alguien que ya es medianamente reconocido y de todos los manuscritos que recibe una editorial, menos del 1% los aprueban para publicación. Entonces, si, si la persona dice, bueno, no, yo sí quiero que salga con una editorial porque pienso que además esto me va a dar un poco más de prestigio, porque quiero que lo publiquen en varios países, y no me importa esperar, no me importa que pasen 2 años, en 3, en 5, en 10 o cuando pase, pues está perfecto. Un punto para tener en cuenta es que cuando publicamos con editorial tradicional, la editorial realiza la inversión económica, pues tiene todo su equipo que está trabajando, realiza la impresión, la distribución, etcétera, y el autor va a ganar el 10% sobre el precio de venta. Cuando trabajamos de la forma de autopublicación o autor independiente, el autor se va a encargar de todo, de definir todo, todas las decisiones tienen que pasar por él o por ella, va a poner el dinero que se necesita, pero va a recibir hasta el 70% de las regalías. Y dentro de esas decisiones que va a tomar el autor, pues puede decidir, voy a publicar mi libro este mismo año. Entonces, si alguien decide, voy a autopublicar desde el momento que empieza el proceso hasta que el libro sale publicado, desde el momento que empieza es día cero, lista de ideas de qué voy a escribir hasta que se publique el libro, pues podría hacerlo en cuestión de 7, 8, 9 meses. Va a depender mucho, por supuesto, del ritmo de cada uno, de la capacidad de gestión, etcétera. Pero va a ganar hasta el 70%. Con la editorial, pues va a tener quien se encargue de todo,
no va a tener que poner dinero, pero solamente va a ganar el 10% y puede tardarse varios años. Entonces, por eso te digo, depende de los objetivos de cada quien. En mi caso, yo tengo 4 libros autopublicados, uno con editorial tradicional, porque en cada uno, pues justamente estaba buscando algo distinto. Importantísimo tener en cuenta, y acá pongo como, si tuviera una bandera roja física, la sacaría y haría acá como señales para que por favor presten mucha atención. Existe un modelo intermedio que se llama la coedición. Y la coedición es básicamente una editorial que le dice al autor, ok, me encantó tu libro, te lo voy a publicar, págame $5,000, yo te lo publico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Lamentablemente, muchas de estas empresas ven que su negocio es el escritor, esos $5,000. Su negocio no es tanto que el libro le vaya bien, porque ellos ya ganaron con ese dinero que paga el escritor. Y hay de todos los precios, o sea, he visto desde empresas que cobran $1,000 hasta otras que cobran 50,000, así de amplio es el rango. Pero bueno, digamos que en promedio cobran unos $5,000. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos autores se emocionan cuando reciben ese correo o esa llamada donde les dicen, listo, vamos a aceptar tu manuscrito, lo vamos a publicar. Y dicen, ay, pero Alexandra había dicho que esto se tardaba 2 años y no, pues a mí me respondieron en un mes. Pero luego viene la segunda noticia. Ok, entonces necesitamos que nos pagues para que salga tu libro. Y pues lamentablemente es un camino engañoso muchas veces. Hay algunas que son honestas, organizadas, que realmente sí quieren que al autor le vaya bien, pero no te imaginas la cantidad de personas que llegan a mi vida diciéndome, no, y yo le pagué a esta empresa y le pagué a la otra y nunca ni vi los libros y nunca supe qué pasó y nunca me pagaron mis regalías y nunca nada. Lo único que pasó fue que yo puse dinero. Entonces, como que juegan un poquito con las ilusiones de los autores y por eso siempre prefiero o recomiendo que busquen las otras dos, o la edición tradicional o la autopublicación. Y podría darse otro escenario que son los concursos. Hay concursos donde tú mandas tu libro y si ganas el concurso, pues te lo publican. Ese sería como otro escenario, pero que todavía es más incierto y pues se puede tomar mucho más tiempo. Aquí, bueno, me salen muchas preguntas, pero una de ellas es, ¿qué pasa con los derechos de autor? Vamos a suponer, no, o sea, que yo elija la editorial, el concurso o que elija el otro, la coedición. ¿Qué La pasa? autopublicación, autopublicación. ¿Qué pasa con los derechos de autor ahí? Vamos a suponer, yo entrego todo y no vuelvo a saber nada y entonces, ¿qué pasa conmigo? O sea, entregar lo que uno hace, lo que uno escribe para que de pronto alguien más se gane indulgencias con Padre Nuestros ajenos, me parece muy complicado. Bueno, fíjate que hay un principio de los derechos de autor y es que estos son, em, no se pueden como traspasar. O sea, tus derechos como autora van a prevalecer por siempre y dependiendo del país, inclusive una vez que morimos, nuestros herederos siguen teniendo esos derechos de autor por periodos de tiempos distintos. En algunos países 50 años, en otros 70, en otros 100, pero digamos como que se mantienen. Ahora bien, hay unos derechos de explotación comercial que son los que se ceden, por ejemplo, cuando tú publicas con una editorial. Vas a mantener siempre tus derechos de autor, nadie te va a quitar que tú fuiste quien hizo esa obra, pero estás cediéndole a la editorial los permisos para que ellos se encarguen de imprimir y distribuir y comercializar la obra por un periodo específico. Suele ser entre 3 y 5 años. Hay algunos que hacen contratos pues mucho más largos, pero suele ser como en ese periodo, de 3 a 5 años. Entonces, sí es muy importante, digamos, como dentro de este proceso, una vez tenemos listo nuestro borrador, por ejemplo, ese segundo borrador del que te hablaba, realizar el registro ante la Oficina de Derechos de Autor de cada país. En cada país, pues hay una legislación diferente. Por ejemplo, en Colombia es súper sencillo, además es gratuito, pero hay también entidades internacionales ante las cuales se puede hacer el registro, simplemente como una forma de protegernos no porque una editorial vaya a robarle a alguien el manuscrito, las editoriales pues suelen ser supremamente serias, pero un día tú estás por ahí en la calle y ves que en el semáforo están vendiendo un libro que tiene el mismo título tuyo, pero además ni siquiera tiene tu nombre y te das cuenta que es que alguien pues lo compró en la librería y lo pirateó, no estamos exentos. Tener ese registro de derechos de autor pues te da las bases legales para iniciar un proceso legal. Entonces, el derecho de autor nunca lo perdemos,
Lo que vamos a ceder es el derecho de comercialización, el derecho, digamos, como de la gestión patrimonial de esa obra. Y en caso de necesitar algún pleito o alguna conciliación desde lo legal, pues es muy importante tener nuestro registro de derechos de autor. Ok. Tengo otra pregunta respecto a esto. ¿Cómo juega aquí Amazon? O sea, yo sé que no estamos hablando de marcas, pero Amazon es una fuente de referencia para la publicación de libros y para publicación de libros en Kindle. A mí me encanta leer en Kindle, me encanta leer mis libros normales, pero tratando de cuidar el planeta, lo compro en Kindle. ¿Cómo juega aquí si yo, cualquiera de nosotros, los que están escuchando, los que nos verán después, quisiera publicar un libro con Amazon? Bueno, fíjate que es la plataforma que más ha potencializado la industria de la autopublicación. La autopublicación realmente ni siquiera es algo nuevo. O sea, hace 100 años había autores que no lograban que una editorial los publicara, iban y sacaban fotocopias. Bueno, el método offset, que era más lo que funcionaba en ese momento, las engrapaban y las distribuían o las vendían. Es decir, ha existido siempre. Pero la tecnología, y principalmente liderada por Amazon, ha permitido que justamente la autopublicación sea mucho más accesible y fácil. Ni siquiera necesitamos mega conocimientos técnicos, necesitamos entender cómo funciona el algoritmo, necesitamos entender cómo parametrizar, cómo generar los archivos, pero está al alcance de todos. No hay una barrera de entrada, no tiene ningún costo, etcétera. Entonces, ellos acá lo que se convierten es justamente como en una empresa a la que nosotros autorizamos la producción y distribución de nuestros libros. Hay algo muy interesante en este modelo y es que los libros no están impresos. Cuando tú compras un libro en Amazon, un libro físico, en ese instante lo imprimen y lo envían. Entonces, fíjate, inclusive las personas que están en Estados Unidos o en España y que tienen Amazon Prime, en un día reciben un libro que no existía, o sea, que físicamente no existía. Esto hace unos años habría sido imposible, era necesario mandar a imprimir por lo menos 4.000 libros y entonces el autor dice, bueno, la cantidad de dinero que tengo que invertir, luego qué hago con esos libros guardados en mi casa, se empiezan a llenar de hongos y ya a la basura. Hoy en día, gracias a esta tecnología, ellos imprimen bajo pedido y en Estados Unidos, lo que te digo, con Amazon Prime, pues llegan en un día. En los otros países, pues se va a demorar un poquitito más, pero igual funciona de la misma forma e inclusive versión tapadura, con una calidad impresionante y divina. Ahora bien, viene el otro tema, el tema de los libros digitales o electrónicos, que tenemos, por supuesto, la plataforma de Amazon, pero también tenemos Google Books, Apple Books, hay muchas otras. Es una ventaja enorme porque ahí sí que se derriban por completo las barreras geográficas. De nuevo, hace unos años, imagínate imprimir un libro en un país, alguien imprime en Ecuador y necesita que el libro se venda en El Salvador, pues esto, el costo era absolutamente impresionante, las empresas que tenían que estar involucradas, la logística, etcétera. Hoy en día, gracias a que podemos tener los libros también en la versión digital en Amazon, pues la distribución es prácticamente inmediata, casi que a todos los países del mundo. Hay unos países que no, ellos tienen bloqueados, por ejemplo, Irán lo tienen bloqueado. Bueno, hay algunos países que están bloqueados más por temas de la geopolítica global, pero prácticamente todos los países del mundo, las personas pueden comprar tu libro en Amazon en versión digital. Yo también soy una lectora digital. En primer lugar, prefiero los libros digitales porque puedo subrayar, porque están conmigo toda la vida, porque en mi vida nómada, cuántas veces me cambié de país, a donde esté viajando, ahí tengo mi biblioteca en la nube, en el celular, o en el Kindle, o en la tablet, o donde sea. Entonces, claro, es una oportunidad enorme de darnos a conocer en todo el mundo. O sea, se derriban por completo todas las barreras y por supuesto ahí lo que te decía, el 70% de las ganancias sobre el costo de venta del libro. ¿El 70% de las ganancias sobre el costo de venta del libro se lo queda Amazon? No, el O, autor. ah, ok, yo pensé que era Amazon. No, 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 el autor se queda con el 70. O Sí. sea, ok. No, 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 genial, genial. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Ahora, quiero que nos cuentes qué servicios ofreces y en qué redes sociales te encuentran, cómo te encuentran y quien quiera contactar contigo, cómo puede encontrarte. Muchas gracias. Bueno, para empezar, quiero invitarles a que me sigan en Instagram, que es la red social que más uso. Mi usuario es @acastrillón con doble L. Mi página web es alexandracastrillón.com. Por cualquiera de los dos medios se encuentran mecanismos para contactarme.
Y básicamente trabajo de dos maneras. Por una parte, estas mentorías o acompañamiento individual de 5 meses que te contaba, que realmente lo que hacemos es una llamada para conocernos, para que me cuentes el proyecto, para entender si realmente lo que yo te puedo ofrecer lograría o ayudaría a que hagamos realidad este libro. Y también tengo un programa en línea tutorizado que se llama Autor de Éxito. Autor de Éxito es un programa en el que las personas encuentran más de 100 lecciones en videos pregrabados, con plantillas, con documentos en PDF, con todos los recursos que necesitan y en el que trabajamos las 3 áreas necesarias para construir una carrera como escritores a largo plazo. La mentalidad, un poco lo que te mencionaba antes, los hábitos, la confianza, la metodología, que es todo este proceso de cómo construyo el mapa del libro, cómo escribo el primer borrador, luego cómo convierto esto en esos archivos para subirlos a Amazon, qué pasa si los quiero subir a Google Books o a las otras plataformas, todo eso lo vemos en metodología. Y luego un capítulo especial, no un capítulo, varios módulos dedicados al mercadeo, donde trabajamos la marca personal y todo el proceso de mercadeo y ventas del libro. Acá aprovecho para contarles que inclusive si estuviéramos con una editorial tradicional, con la editorial más grande del mundo y nos va a publicar el libro, el autor es el primero y el principal responsable del mercadeo de su libro, porque nadie va a vender tu libro como tú. Puede ser que la editorial te organice unas firmas de libros o que te organice una presentación en un evento, pero si de la misma forma el autor no es capaz de conectar con sus lectores, de explicar de qué se trata de su libro, de enamorarlos de eso que escribió, pues todos los esfuerzos se van al piso y la editorial cancela las próximas firmas de libros y next, porque la lista de autores que tienen para llevar a todos estos espacios es enorme. Entonces, la construcción de marca y toda la gestión de mercadeo es fundamental para que realmente esto funcione. Tú puedes haber escrito el mejor libro del mundo, pero si nadie sabe que existe, pues nadie lo va a comprar. Entonces, trabajamos toda esa parte de mercadeo. Tenemos 2 llamadas grupales mensuales durante un año y una comunidad de autores maravillosa, donde hay todo ese apoyo que necesitamos para saber que no estamos solos o para buscar un contacto que nos ayude con cierto proceso o, por ejemplo, para que nos ayuden a definir entre 2 ideas de portada, para que nos acompañen a los eventos y lanzamientos. Entonces, bueno, ha sido un camino muy bonito. Comencé con este programa en mayo de 2023 y entre 2023 y 2024, que tuve 230 alumnos, se publicaron 50 libros. Con estos alumnos fui a la Feria del Libro de Bogotá, a la Fiesta del Libro en Medellín, a la Feria del Libro en Guadalajara, a la Feria del Libro en Miami, a la Feria del Libro en Santo Domingo. Es decir, abrimos también todo un cronograma de presentaciones que ha sido muy, muy lindo porque hay personas que escriben de todos los temas, de 17 países distintos, de un rango de edades. Tengo alumnas de más de 80 años que también están viviendo el sueño de ver sus libros convertidos en realidad. Entonces, bueno, es para mí como súper emocionante, no solamente tener mis novelas, llegar con mis libros a mis lectores, a mi público, sino también compartir todo esto con otros autores. Entonces, mentorías personalizadas, que normalmente duran 5 meses, o el programa Autor de Éxito. Y sobre ambos temas, pues encuentran información en mi cuenta de Instagram, @acastrillón, o en mi página web, alexandracastrillón.com. Perfecto. Bueno, Alexandra, ha sido un placer conversar contigo y para ir cerrando, cuéntanos, por favor, con qué mensaje quieres cerrar para las personas que hoy nos acompañaron en este directo y para las personas que nos verán en diferido. Por supuesto, quiero retomar el título de esta conversación, y es el poder de las historias. Tu historia tiene el poder de transformar tu vida, de impactar la vida de otras personas. Lo que tú tienes para contar es único y por lo tanto, en la medida en que tomas la decisión de entregar esa idea que tú tienes en convertirla en un libro y entregarla al mundo, estás dejando un legado, estás tocando la vida de otras personas, estás sirviendo a los demás. Entonces, te invito a ti que nos estás viendo en vivo o en diferido, no importa, a que pienses si alguna vez has tenido este sueño, que hoy es el mejor momento para iniciarlo, que tal vez en 5 meses ya tienes
segundo borrador, listo para continuar con el proceso editorial. Así que Adriana, mil y mil gracias por este espacio, gracias a todas las personas que nos acompañaron y bueno, yo encantadísima de seguir entregando libros al mundo y de seguir creciendo con esta comunidad. Alexandra, encantada de tenerte aquí en este espacio, encantada de escucharte, de aprender de ti, emocionándome y ya imaginándome escribir libros, no solo uno, sino varios. A todos los que nos acompañaron, bueno, anímense, a lo mejor esto les llega hoy en un momento justo y resuena con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos, a las personas que nos van a ver en diferido. Gracias, gracias, Alexandra, mil gracias. Beso. También para ti. Chao, chao.